Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com. Hola a todos, muy buenas. Aquí estamos de nuevo. Linux Does Matter. Muy buenas, Linux Does Matter. Muy buenas, Eduardo. Qué orgullo estar aquí otra vez contigo. Sí, aquí dándome esta tercera oportunidad y cumplir la trilogía. Yo creo que la oportunidad me la das tú a mí, pero hoy nos tenemos que dar la enhorabuena a los dos, ¿vale? Porque estamos a 30 grados, hace un calor de muerte y aquí estamos dándolo todo para que nuestros oyentes tengan algo que escuchar. Por supuesto. Y para mí lo primero son nuestros oyentes. Siempre, efectivamente. Entonces hoy tenemos un nuevo capítulo que se ha currado, Linux Does Matter, las cosas como son, ¿vale? En la que nos va a estar contando unas cuantas cositas muy interesantes de cosas que parecen muy obvias, pero no lo son. Efectivamente. No lo son, ¿vale? Y, claro. como lo hemos sufrido y nos ha pasado, claro. Entonces vamos a mencionarlo. Sí. Y bueno, con esto yo personalmente cierro una trilogía de cosas que quería, cuando te llamé, Eduardo, y te pedí que quería participar en tu programa, te dije, quiero contar unas cosas que me pasan en el trabajo y que puedan ser útiles para los clientes. Y bueno, y con este programa ya, digamos que cierro una trilogía de inquietudes, o me podría contar más cosas, y digamos que tengo más cosas dentro de mí que para compartir con los oyentes, pero ya el estilo será otro. Ya, digamos que con esto cierro mi fase ITIL, herramienta de tickets, pues toda esta parafernalia que muchos de nuestros oyentes conocen. Claro. Y que viven día a día. Y que la tenemos ahí todos los días. Si no es un tipo de herramienta, es otra. Y si no es justo este tipo de incidencia, sí, o lo de la otra vez, lo del PSH, sí, o lo de los discos. La forma, yo ahora que me he cambiado de trabajo, pues en donde he llegado, digo, pues es que si en el fondo es todo lo mismo. Sí. Uno quería, hombre, la verdad es que me va a sentar muy bien porque necesitaba ya como nuevos estímulos, nuevas inquietudes, pero en el fondo, cuando se trabaja con una herramienta de tickets, con SLAs, con P1, P2, tareas, cambios, en el fondo es siempre lo mismo. Entonces, digamos que con este episodio ya, digamos, ya cierro una trilogía y cuento cosas que quería compartir con la gente y ya para los siguientes, pues, tocaré otros temas. Bueno, muy interesantes. Pues si te parece bien... Pues fíjate, el título que le pusimos es Trata como un técnico senior estos 4 sencillos emprendimientos en Linux. Y entonces cuando nuestros oyentes escuchen el enunciado van a decir, oye, ¿esto es de qué van hoy? ¿Que me van a explicar a mí cómo se hace el out con un canuto? Pues, pero digamos, quedaros a escuchar. Ya veréis que, como se dice en inglés, things are not as easy as they look like. Las cosas no son tan fáciles como parecen en un principio. Sí. Así que, si te parece, Eduardo, vamos con el primer emprendimiento. Venga, pues vamos para allá. El primero que nos plantea Linux Does Matter es el cambio del nombre de una máquina. Por Dios, qué ridiculez en principio. Qué ridiculez, ¿no? Qué cosa más ridícula, ¿no? Sí. Pues nada, todos sabemos que, bueno, los que ya tenemos una pequeña trayectoria, el cambio de nombre de una máquina en los Linux antes del systemd, se hacía de una manera. En Ubuntu, concretamente, creo recordar que era en el etc hostname, estaba el nombre de la máquina. Bueno, pues modificabas el nombre que estaba ahí dentro, de ese fichero de texto, y también nos tocaba en el etc host, ahí había una serie de, ¿cómo se llama? La resolución del nombre. Donde pones los nombres de las máquinas y las direcciones IP. Exactamente. Pero la máquina también se resuelve a sí misma, a través del 127XXX, y eso también había que modificarlo, ¿vale? Hay que poner la dirección IP 127, por ejemplo, 011, eso no hay que modificarlo,
pero el nombre de la máquina sí hay que modificarlo, puesto que ya se va a llamar de otra manera. Y lo hacíamos de forma muy sencilla. De hecho, es una de las cosas. Yo me acuerdo cuando yo di mi primer curso de Linux, llevas 4 o 5 días, pues una de las tareas que manda hacer el formador es: vamos a cambiar el nombre de la máquina hoy, sin problema. En CentOS, el nombre de la máquina se cambia en un fichero que es en CentOS antes de systemd, ¿vale? En etc sysconfig network, ¿vale? Entonces, ahí dentro, una de las directivas se llama hostname, que es el nombre de la máquina. Se cambia y en ambos casos, ojo, que estamos trabajando en entornos medios, grandes o incluso pequeños, esto tiene downtime, o sea, la máquina hay que reiniciarla. Claro. Te lo digo porque eso, de repente, eso hay que negociar con el cliente cuando quiere que se le haga el cambio de nombre, porque eso hay que reiniciar y eso puede tener unas implicaciones. O sea que, digamos que no dudamos de que ninguno de nuestros oyentes sepa cambiar el nombre de una máquina anterior a systemd, pero ojo, cuando se cambia el nombre de una máquina hay que tener cuidado porque eso tiene un periodo de downtime, es decir, esa máquina hay que reiniciarla. Sí. ¿Vale? Bien, pues ningún problema. Como curiosidad diré que lo del cambio de nombre en Red Hat CentOS, en el fichero etc sysconfig network, esa pregunta la recuerdo perfectamente y de cuando me certifiqué en el EPIC 1, es una de las preguntas que me hicieron. ¿Cómo se cambia el nombre de una máquina en un sistema del tipo Red Hat CentOS? Recuerdo que venían varias opciones y una de ellas pues era esta que ponemos aquí en las notas del programa. Cuando estamos hablando de las directivas, estamos hablando que es un fichero con muchas líneas y una de las líneas es la que pone hostname igual y lo que sea, ¿no? Muy buena aclaración. Muy buena aclaración. Vale. Pues supongamos que lo hagamos, todos felices. También podemos invocar el comando hostname con el nuevo nombre de la máquina y te lo coge. Lo que pasa es que eso dura hasta que reinicie la máquina. No es persistente, claro. No es persistente, vuelve el antiguo nombre. O sea, hay que tomar las medidas de cambiar esos ficheros. En sistemas operativos tipo Red Hat CentOS también hay que tocar el fichero etc host, ¿vale? También hay que tocarlo por si hay alguna, digamos, línea de resolución de la propia máquina, pues cambiarla. Bien, una opción para no reiniciar o reiniciar más tarde podría ser hacer el cambio normal y luego utilizar el comando hostname. No tengo constancia de eso, Eduardo. No tengo constancia de eso. No, pregunto, la verdad es que no. Nunca, yo siempre he reiniciado, claro. Pero. No, es que yo siempre he reiniciado. Es que, ¿sabes qué pasa? Que es un poco lo que yo transmito a nuestros oyentes. Trabajamos con cierta presión. Yo no puedo hacer un experimento si no lo tengo previamente documentado. Con lo cual yo sé que se hace así y que hay que reiniciar, con lo cual yo hago los comandos que hemos citado, hablo con el cliente y le digo, oye, ¿cuándo quieres que te reinicie esta máquina? Mira, después de comer. Mira, ahora mismo, pues venga, y así me lo quito y cierro el ticket. Cierro el ticket, ya veremos lo que pasa. Bueno, a partir de sistemas operativos ya con systemd, yo creo que es de Ubuntu 16 para arriba, o de Red Hat 7 ya para arriba, se puede cambiar con el comando hostnamectl, ¿vale? Hostnamectl, luego con la opción set hostname, no se pone menos, es hostnamectl, set hostname, o sea, set-hostname y el nuevo nombre de la máquina, ¿vale? Damos un intro y aparentemente no ha pasado nada, pero en cuanto haces un logoff y haces un logon, ya ves el nuevo nombre y el nombre es efectivo y no requiere reinicio, con lo cual pues, estamos todos contentos, ¿vale? ¿Y el fichero de host y todo esto lo modifica? También, perdona. Qué claro maravilla, que sí, qué maravilla. Eso siempre hay que tocarlo porque está ahí. Eso, el hostnamectl no se va a ir ahí al fichero etc host a cambiar eso. No. Hay que cambiar la mano también. Vale. Entonces, bueno, nosotros podemos decir, somos unos cracks. Fíjate tú, me han mandado cambiar el nombre de una máquina. Como que se creen que yo no sé cambiar el nombre de una máquina. Lo cambiamos, ya sea con la forma antigua, con la forma moderna, y de repente, pues, salta el problema. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que, vamos a ver, es una cosa que esto no es de Linux, esto es de la vida y de trabajar en entornos grandes. Muchas veces llegan tareas
Y esas tareas, generalmente, en muchas empresas, hay lo que se llama la figura del dispatcher, ¿vale? Sí. El dispatcher puede ser un compañero o puede ser una persona que tiene ciertos conocimientos de Linux y de tal, pero no las tiene todas consigo, ¿me entiendes? O sea, no es un super experto o super experta. Entonces, ¿qué sucede? Que esta tarea, el dispatcher ya sabe. Vamos a ponernos en el caso malo. El dispatcher la ve y la pasa. Y nosotros nos la asignamos. La coge una persona de poca experiencia y la implementa. Y mete la pata. ¿Vale? Entonces, al dispatcher se le pasa, la coge una persona de más experiencia. Ahora estamos haciendo esto. Trata como un técnico senior estos 4 secciones de procedimientos y dice, no, la rechazo. ¿Por qué la rechazo? Porque en entornos medios grandes, y tú, Eduardo, que trabajas en hosting, cambiar el nombre de una máquina tiene unas implicaciones tremendas. Entonces, esta tarea, digamos, suponemos que ha llegado a nuestra bolsa, pero es una tarea venenosa. ¿Por qué? Pues porque cambiar el nombre de una máquina tiene unas implicaciones. Primero, ¿cómo que cambiar el nombre de una máquina? O sea, ¿y qué pasa con el DNS? ¿Qué pasa con el DNS? ¿Y qué pasa con la base de datos del Remedy o del ServiceNow que se llama CMDB? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con el software de monitoring y de backup cuya expectativa es encontrar el antiguo nombre y no luego el nuevo nombre que hemos puesto? ¿Entendéis? O sea, y eso aplicativos que tengas corriendo dentro. Y aplicativos, o sea, es que vete a saber cuáles son, que eso es otra. Exactamente, eso es tremendo. O sea, ya te digo que cambiar el nombre de máquina como hemos hecho ahora sin querer tiene unas consecuencias tremendas. ¿Qué pasa? Que entonces luego el dispatcher pide disculpas. Ojo, el dispatcher no es una persona idiota, no se lo va a volver a jugar, ¿me entiendes? No se lo va a volver a jugar. El que ha entrado nuevo y es una persona con cierta solidez, pero mira, es que esto no se lo esperaba, ¿me entiendes? De repente estábamos ondubilados todos, Entonces, claro, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo tenía que haber llegado este cambio de nombre? Nadie duda que sabemos cambiar el nombre de una máquina en un sistema operativo Linux, ya sea anterior al systemd, posterior al systemd. Eso nadie lo duda. Y viene en internet y está súper bien documentado y además, como he mencionado antes, es una de las preguntas de certificación. El cambio de nombre de una máquina tiene que venir como o sea, el cambio de nombre de la máquina tiene que venir en ServiceNow y en Remedy, tiene que venir como un cambio, de tal manera que al departamento de Linux, a nosotros que tenemos derechos de hacer esa tarea, nos llega como una subtarea dentro de un cambio. Y tú, cuando abres tu tarea, también ves el cambio y ves que por arriba están los cambios de DNS, cambios de CMDB, notificación al departamento de monitoring y de backup de este cambio de nombre. Entonces digo, bueno, pues yo en mi capa hago lo mío. Y entonces esto ya es como se debe hacer. También te digo una cosa, en mi anterior empresa, que he cambiado de trabajo hace poco, en mi anterior empresa ni siquiera se podía hacer esto. ¿Sabes lo que hay que hacer? Vamos a ver, cuando tú creas una máquina nueva, es decir, se hace lo que se llama el provisioning de la máquina, el provisioning, cuando la máquina ya la sacas a ser usada, por decirlo de alguna manera, esa máquina, digamos, se la conectan como diferentes cables. Se la conecta el cable del DNS, que la sabe resolver. Se la conecta el cable del monitoring, a la cual tiene que comunicar en qué estado está. Se la conecta el cable de backup, que va por ella y hace el backup de los file system que sean oportunos. Se la conecta el cable del ServiceNow vía CMDB y esa máquina está en las bases de datos de la CMDB. Entonces, en mi anterior empresa no había ningún cambio de nombre de máquina, o sea, no se podía cambiar el nombre de máquina. Así de sencillo. Entonces, pero cuando hacía falta cambiar el nombre de máquina, ¿qué se hacía? Pues se usaba una técnica que es lo que se llama una decomisión dummy. Es decir, tú la máquina, como las máquinas que ya acaban su ciclo, se las decomisiona. Pues a esta máquina se le hace una decomisión dummy, realmente no se la decomisiona, y se la vuelve a aprovisionar. Pero con lo cual, cuando se hace este proceso, se le conectan a ella todos esos cables que he comentado antes, que la dan vida
ante monitoring, ante backup, la CMDB. Se la volvemos a dar de alta en los sistemas de gestión. Y a lo mejor al departamento de Linux sí que nos llega una tarea de cambio de nombre de máquina, pero nos llega de ese departamento. Me dice, oye, mira, cámbiame el nombre de esta máquina y devuélveme la tarea. O sea, ni siquiera yo hago la tarea. O sea, yo me la pasan, hago la tarea y me dice el departamento de aprovisionamiento, por favor, cámbiame el nombre de esta máquina que estoy haciendo una decomisión dummy, y me devuelves la tarea. Yo cambio el nombre de la máquina, presento las evidencias y le devuelvo la tarea. Ni siquiera la cierro yo, ¿entendéis? Porque muchas veces esto es como en las películas. El carterista principal nunca se queda en la cartera. Siempre se la pasa al machaca. Por esto es igual. En el caso anterior, quien se lleva la bronca es quien cierra la tarea. Tú has cerrado la tarea, tú te llevas la bronca. Entonces, pues que, digamos, lo que quería transmitir era que mucho cuidado, que cambiar el nombre de una máquina en entornos medios, grandes, incluso pequeños, es una tarea muy sospechosa, a no ser que esté altamente justificada. Vale, eso provoca, ¿eso qué provoca? Provoca reuniones, una reunión por ese fallo, por esa descoordinación, provoca incluso hasta pequeñas discusiones que al final, gracias a Dios, como todos nos queremos, no pasa al final nada. Pero hablando con el cliente, de repente, pero tú ¿qué realmente quieres? Y te das cuenta, Eduardo, que lo único que hay, seguro que te ha pasado a ti también, pero como dice, alma de cántaro, si lo único que necesitas es un alias, déjate de cambio de nombre. No cambies nada. Pide un alias. Hay gente que necesita resolver servidor.loquesea.com. Dices que ahora quiero que sea servidor 4. Cámbiame el hostname y dices, joder, te pongo servidor 4 en el DNS y se acabó. Que te resuelva la IP, punto. O sea, no tiene más. O un CNAME, el servidor 4 que apunte a servidor normal o lo que sea. Claro. O sea, muchas veces que llegas a esta tarea, cuando hablas con el cliente y te pregunta, a ver, ¿por qué quieres el nombre de máquina? Y te lo cuenta, dices, oye, perdona, ábrele una tarea al departamento adecuado de DNS y te hacen un alias que es una cosa inofensiva. El alias no es nada. Entonces, cuando la gente teclee el alias que tú quieras, ya llegan a tu máquina, que es lo que tú querías. Pero eso no necesitabas para nada cambiar el nombre de la máquina y provocar todo lo que has provocado. ¿Quién ha fallado ahí? Pues, bueno, si ha fallado el dispatcher no tiene que haber dejado pasar esa tarea. El compañero, que con toda muy buena voluntad dijo, joder, macho, un cambio de nombre de máquina, pues eso lo hago yo con medio huevo. Yo te lo hago, claro, yo te lo hago. Lo hago con medio huevo. Pero luego, claro, cuando ya pasa lo que pasa y ya se levanta la manta de todo lo que ha pasado, digo, anda, pues es que tienes razón, es que tenía que haber rechazado la tarea. O sea, que digamos que en estos entornos, ya como colofón, es que no hay que cortarse un pelo de rechazar tareas, que no hay ningún problema. Digamos, el dispatcher tenía que haberla cogido y tarea rechazada. ¿Por qué? Porque esto no viene así. Esto tiene que venir con un proceso diferente. El único problema que puedes tener aquí es con las resoluciones inversas. Si uno tiene la IP 192.168.14.27, sí, cierto, te haces un big-x, esa IP te dice servidor.loquesea.com. Si lo cambias a servidor4.loquesea.com ya no te está resolviendo. O sea, la resolución de DNS es una cosa, pero en inversa ahí no puedes hacer el alias. En inversa no se pueden meter dos entradas, es que no... Puedes meter, pero vas a leer una. Ya, vas a leer una, efectivamente. Claro. En todo caso, pero vamos, que lo de las inversas solo te va a servir para cuando estés enviando correo. Sí. Yo solo lo veo para el caso que sea un servidor de correo. Un servidor, bueno, de correo tampoco, un servidor de postfix. Claro. O sea, de correo saliente, no... Por eso digo que entonces, si la cosa se pone grave, pues se recurre al genuino y verdadero cambio de nombre de la máquina, pero siguiendo todo un proceso. No meter ahí los comandillos de Linux y ya hay cambiado el nombre de la máquina y ya le dices tranquilo. Eso no se puede hacer. A mí, ¿sabes cómo me gusta ver el cambio de nombre? Me gusta verlo como si fuera una migración de servicio. Sí, claro. Como si coges todo tu... O sea, esto lo que tiene que llegar es que tú tienes todo tu contenido y lo tienes que migrar a otra máquina. Que no lo vas a hacer, evidentemente. Pero así es como tiene que quedar. Y eso es la gente lo que tiene que quedarse con la copla esa. Pero bueno. Pues nada, con esto acabamos el primer punto. Muy sencillo, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que saberlo. Que de Linux sabemos todos, pero que, digamos, cuando uno se desenvuelve en entornos
escabrosos, peligrosos, los que tienes que tener un cuidado tremendo con lo que haces, porque claro, es que luego eso repercute en el servicio y luego vienen pues las penalizaciones, las broncas y todas esas cosas. Mira, ahí pensando en correo, tú cuando envías el correo, una de las cosas que tú envías es quién soy, cuál es mi nombre, ¿vale? Y tiene que corresponder con la inversa, con la petición con el DNS y con todo, ¿vale? Si uno de esos está mal, por un cambio de estos, pues el correo no va a llegar. Ya. La verdad es que ese comentario que has hecho es muy bueno, porque si se trata, fíjate, esto por ejemplo, eso también hay que tenerlo en cuenta y es un aporte muy bueno. Si se trata de una máquina de correo electrónico, entonces muy probablemente hay que recurrir a lo que he comentado yo antes, a una decomisión dummy y volverlo a provisionar para que se refresque todo. Se refresque todo. Sí, y ahí, a partir de ahí, empezar una nueva vida. Nada de alias, nada de historias. Claro. Sino empezar como una nueva vida. Muy bien. Venga, vamos a por la segunda parte. Sí. Que es copiar de una máquina a otra. Qué cosa más sencilla, ¿no? Qué cosa más sencilla. Sencilla. Digamos, es parte de una migración, es un cambio liderado por una persona y los cambios, ya sabéis que en Remedy y en ServiceNow los cambios tienen subtareas. Entonces, las tareas van a los diferentes colas, departamentos implicados. Entonces yo, cuando veo mi tarea, digo, joder, qué sencillo. Tengo que mover medio tera. Bueno, medio tera que todavía no lo sé, por eso te digo que sube. Tengo que mover un directorio, tal y como es, de una máquina que la vamos a llamar CentOS 1 a otra máquina que se va a llamar CentOS 2, pero que es que además es que son los mismos directorios. Es que en ese sentido hasta el comando va a ser una trivialidad. Entonces, bueno, pues me voy a ir. Vamos a suponer que el directorio del CentOS 1, el original, sea un directorio que se llame, por ejemplo, /documentum, /files, /data, ¿vale? Lo primero que hay que tener es la curiosidad de ir a ese directorio y hacerle un tree, a ver qué vemos ahí. Hacerle un ls-ltr, a ver qué vemos ahí. Y otra cosa muy importante que no se nos debe olvidar para nada, hacer un do. A ver cuánto ocupa, a ver cuánto voy a mover. A ver si cabe también. A ver cuánto voy a mover. Hago un do. Yo en mi caso, cada uno hace el do a su estilo. Yo hago un do menos bsh /documentum, /files, /data. Y me dice, pues mira, eso salen, yo qué sé, medio tera, por ejemplo. Hostias, voy a mover medio tera, Hostias, voy a mover medio tera. Lo tengo claro. Luego me voy al destino, señores, no se los olviden, porque este cambio llega con días de antelación, ¿vale? Me voy al destino. Estoy en CentOS 2. Me voy al mismísimo directorio, donde el día de mañana tienen que llegar los contenidos. Entonces, me voy a Documentum, Files, Data, y luego cuando estoy en ese directorio, doy un df-hp, punto. O sea, df-hp mayúscula, espacio, punto, para ver cuánto espacio libre tengo en la máquina de destino. Te lo digo porque es que nos ha pasado a todos. Tú preparas el cambio y no se te ocurre mirar que en la máquina de destino no hay espacio suficiente. Entonces, ¿qué te llaman? Pues te llaman de todo. Y el jefe del cambio, es que te dice que si tú te has pinchado, o yo qué sé. Pero ¿cómo se te ocurre? No. Entonces, ¿qué sucede? Que como te llega días antes, tú sabes días antes, ¿qué haces? Pues, ¿hay espacio suficiente? Sí. ¿No hay espacio suficiente? Pues recordad lo que hicimos en el episodio de File System llenos. Le pedimos espacio a el departamento de storage, almacenamiento, nos dan, crean una LUN, la LUN se anuncia, la descubrimos vía multipath y digamos, hacemos todo el proceso de LVM para hacer una extensión del file system de destino para que tenga espacio suficiente para albergar lo que le va a llegar, pues eso, por ejemplo, medio tera. O sea, digamos que qué fácil es concebir que lo único que tienes que hacer es copiar de A a B cuando realmente hay que hacer unas indagaciones previas, ¿vale? Y no meter la pata el día de la actuación. Y el día de la actuación es como los días anteriores es el ensayo, pero cuando ya se sale al escenario no puede haber fallos y todo el mundo tiene que haber ensayado su parte.
sea, no vale decir, es que no me he dado cuenta, es que no había espacio en el destino y no lo he mirado. Esto que estás contando ahora mismo, eso en hosting es el pan nuestro de cada día. Porque tienes que migrar viene un cliente nuevo que tiene su WordPress, no tiene por qué ser una cosa muy grande, ¿vale? Un WordPress, y lo tienes que copiar en otro sitio. Tienes que ver cuánto está consumiendo, que te quepa, y bueno, luego lo contarás, me imagino, y comprobar que realmente se haya copiado lo que se tiene que copiar. Sí. Porque a veces copias, vas a la web y la web no funciona. Y puedes tirar horas ahí, ¿por qué no funciona? Lo he copiado, esto va perfecto. Bueno, luego vemos un poco. Pero esto ya te digo, lo que tú dices de mirar en origen, mirar en destino, que quepa. Y ojo, también hay una cosa que es que quepa en espacio y a veces, depende de lo que sea, en inodos, que nunca se nos olviden los inodos. Porque a lo mejor tenemos tantos ficheros pequeñitos que, bueno, cuando hagamos el SCP vamos a ver que hay muchos ficheros pequeños porque se va a tirar días copiando, ¿vale? Pero podemos quedarnos sin inodos, ¿eh? Ojo, eso es delicado también. Efectivamente. Y además vuelvo a decirte que es muy buen aporte porque generalmente yo en este caso y en mi caso y profesionalmente solo lo he enfocado en espacio, pero es que cualquier medio tera, bueno, ya ahora veréis y lo verán los oyentes en notas del programa que salen muchos archivos. Entonces, yo me cercioro de que hay suficiente espacio en destino y efectivamente también tengo que tener en cuenta los sinodos. Entonces voy a hacer una cosa que pues una trivialidad, ¿no? Es decir, voy a hacer un SCP de un servidor a otro, pero ojo, voy a meter una novedad que es, voy a ejecutar SCP-PR, P de preserve y R de recursive, documents, file, data, *, espacio, CentOS 2, es decir, la máquina de destino, /documento, files, data, para copiar de un directorio al mismo en la otra máquina, ¿vale? Pero voy a poner delante el comando time, que no hace nada, sencillamente me cronometra la operación. En absoluto estoy intentando decir que si con time muevo medio tera y me tarda 1 hora y cuarto, si luego muevo 1 tera me tarda 2 horas y media, no. Pero me hago una idea, porque este tipo de actuaciones son recurrentes, es decir, esto que me están encargando, me lo van a encargar más veces. Entonces todo lo que estoy diciendo es lo que nos pasó a cualquiera de nosotros la primera vez. La segunda vez somos perros viejos, y no nos la juegan, ni nos equivocamos. Entonces, yo hago el time, o sea, hago el copiado normal, que lo van a ver los oyentes en la nota de programa. En las notas. Un SCP normal, lo que pasa es que pongo delante el comando time, más que nada para que cuando acabe, yo diga, pues ya tarda 1 hora y media. Si tarda 1 hora y media, yo me lo apunto porque para mi siguiente actuación, y si muevo aproximadamente la misma cantidad, a lo mejor me tarda aproximadamente lo mismo y eso no hay ninguna garantía porque depende del ancho de banda, depende de cómo esté el servidor ese día, pero vamos, me hago una idea. Sí, pero tienes un punto de referencia. Si lleva 7 horas es que algo va mal. Exactamente. Entonces, una vez que ya he hecho el SCP, con lo cual empiezo a ver cómo copia todo, bla, 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 empiezan a pasar ahí miles de archivos cómo se copian. Ojo, cuando acaba la copia, hago un echo $, se cierra interrogación. Lo cual significa, es otra pregunta de certificación, que significa que el anterior comando se ha ejecutado correctamente. ¡Ojo! Errores. Esto sí, pero no. O sea, el anterior comando, que es el SCP que he hecho, y donde he copiado medio tera, me dice que se ha ejecutado correctamente. Entonces, pero ese cero no necesariamente, ese cero que es bueno, no denota que no se haya podido corromper algún fichero y SCP no lo ha cazado, ¿vale? Entonces, vale, yo lo copio y tengo la osadía de cerrar mi tarea. Son sábado 1:15, empecé a las 12 y pico, 12 y pocos, lancé todo, ha salido todo perfectamente, ha hecho un tal y me dice que he tardado, pues eso, 90 minutos, el tiempo que sea. Y yo cierro la tarea y entonces le comunico. Eso lo haría tu amigo, el que decías, el otro administrador. Tú esto lo cierras así ni de coña, vamos. No, ya no. Ni de coña. Ya no.
Ya Claro. no. Entonces yo digo, cerré la tarea y me quedé tan a gusto. Le comunico al líder del cambio que yo ya he acabado, me dice que muchísimas gracias y todos felices, ¿no? Claro, claro. Pero yo siempre hago como la misma broma, ¿no? Eduardo, a las 2 horas te suena el teléfono. A las 2 horas te suena el teléfono. Oye, que la aplicación no arranca. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que si se ha copiado todo bien. Ah, espera un momentito. Aquí, Que lo miro. aquí yo veo el cambio y veo varias capas. Y estáis, ¿cómo se dice? Blaming, como se dice en inglés, culpando a la capa de Linux. Digo, mira, me estoy enfermando, ¿eh? Me estoy enfermando, pero no, en el fondo tiene razón, porque es la primera vez que me pasa esto y entonces hago lo siguiente. Venga, me pongo manos a la obra. Primera evidencia, ¿vale? Voy a demostrarle a esa persona osada, que se ha que se ha indignado a llamarme y a dudar de mi copia, que lo he hecho bien, ¿vale? Entonces, venga, lo primero que voy a hacer es me voy a ir a ambos directorios en cada una de las máquinas, porque la copia ya se ha hecho, y voy a teclear el comando find /documentum /file /data -type f, es decir, búscame en todo ese directorio brutal, todo lo que sean ficheros, y luego de tubería, word count, o sea, wc-l, cuéntamelos. Hago lo mismo para directorios, find, documentum, files data, -type d, tubería, word count, -l, y me sale, tanto en origen como en destino, que los ficheros que había en origen son 48.980 y en destino 48.980. Directorios en origen 42.620, directorios en destino 42.620. Primera evidencia, yo he copiado todo, ¿vale? Pero esto no... Sócrates nos diría ya, pero todavía no me has demostrado que la copia sea correcta. Así que vamos a ir, como se dice, acorralando el tema. Ya sabemos que no es porque no se ha copiado algo, es decir, se ha copiado todo. Se ha copiado todo. Entonces ahora le voy a recordar a nuestros oyentes algo que hemos hecho todos y que tú haces, que es que cuando te descargas una ISO de una página, tú miras arriba el checksum, que es ese chorizo, ¿cómo se llama? El hash, ¿no? El hash, la suma de comprobación esa que tienes. Esa suma de comprobación, que es una cadena muy larga, y entonces tú te lo descargas y ejecutas el mismo comando, md5 sum y el fichero ISO, y te tiene que dar la misma cadena. Si es la misma cadena, hay garantía de que es el mismo fichero. Por lo tanto, la descarga ha sido correcta. No vaya a ser que te descargues una imagen ISO, luego la pongas en el almacén, en el vCenter, en la parte de almacenamiento, la pongas enferma y todo el mundo que la usa una imagen enferma, ¿no? Eso es obligatorio comprobar que lo que te descargas te lo has descargado correctamente. O sea, que todos sabemos, esto lo hemos hecho todos, comprobar el MD5 sum, o sea, el checksum del fichero. Entonces, lo que hago es un comando también que tarda un huevo, porque son muchos ficheros, pero no queda más remedio. Eso por culparme o por dudar. Entonces pongo un find -type. Eso que pongo ahí de not name checklist origen.chk es para que no me haga el checksum del propio archivo que va a llevar todos los checksum de todos los archivos. ¿Me entiendes? Sí, porque si no estarías ahí todo el día. Sí, te ahorras un tiempo. Y luego, este find -sec md5 sum, y lo típico de las llaves y la contrabarra, dirigido a checklist origen. Me voy al destino y ejecuto el mismo comando. Es decir, me va a hacer un listado de todos los archivos con su checksum. Así de sencillo. ¿Vale? O sea, voy a tener, aunque sean 48.980 líneas, me da igual, con sus 48.980 checksums de cada archivo. ¿Vale? Claro, consultar eso es inviable. Pero la gente que conoce el aplicativo, si tiene sospecha de que X o Y archivos están corruptos, los pueden buscar en origen y en destino y ver que el checksum es correcto y por lo tanto ya descartar que esa sea la causa. Se han copiado correctamente, puesto que nos han llamado con la duda de si se había copiado correctamente o no correctamente. ¿Vale? Con esto lo que tengo es información. Todavía no Sócrates me diría que todavía no le he demostrado que los directorios son idénticos en origen y en destino, ¿vale? Entonces ahora me voy ya a lo primero es información.
tantos archivos en origen, tantos archivos en destino, tantos directorios en origen, tantos directorios en destino. Checksum de absolutamente todos los archivos de origen, checksum de absolutamente todos los archivos en el destino. Podemos coger randomly 20, por ejemplo, y ver que muy probablemente el checksum va a coincidir y que por lo tanto, si el checksum es el mismo, el fichero es el mismo y no se ha corrompido. Lo que pasa es que, claro, es inviable hacer 48.980 comprobaciones. Lo que sí le envío esa información al cliente es por si sospecha de algún grupo de ficheros que lo mire en origen y en destino. Y ahora ya viene la evidencia número C, que es la prueba irrefutable, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Programa tuyo, el 217, ¿eh? El 217, que es el de... No me lo sé yo. SSH, el capturar un fichero, montar un sistema de ficheros por SSH. Por SSH, ¿me entiendes? Entonces, ahí veis lo que hago es, hago un update rápidamente para traerme las últimas versiones, tener disponibles las últimas versiones, y me instaló el SSHFS, ¿vale? El SSHFS. Esto me imagino que lo haces por no bajarte el fichero de los checksum porque podría corromperse de camino. Claro. Entonces, de esta forma, lo dejo donde está y como yo no me lo he bajado, no se puede corromper. Esto es cogérsela con papel de fumar, ¿eh? Sí, no, eso yo esto no lo hago, ¿eh? Pero escúchame, después de esta llamada estamos todos histéricos. Con lo cual, ya, claro, sí, en ese caso sí. Pero... ¿Qué voy a hacer? Vamos a ver. En el servidor de origen, los contenidos están en /documentum, /files, /data. Y en el de destino están en /documentum, /files, /data. Pero voy a montar el directorio de destino, documentum, files, data, lo voy a montar en el MNT del servidor CentOS1, en el primero. Con lo cual voy a tener, por un lado, el directorio original, todos los contenidos originales, y he montado el destino. Y ahora recurro a un comando, que cuántas veces no lo hemos usado, el comando diff, para ver en qué se diferencia un archivo de otro, ¿vale? Pero empleado de esta manera que vamos a ver, lo que hace es, si yo tecleo, bueno, ya tenemos montado todo en MNT, ¿vale? En CentOS1. Es decir, MNT para abajo es Documentum Files Data en el servidor 2. Y entonces lo que hago es decir, diff -r, recursive, -q, query, menos no defares, eso es que no siga los links simbólicos. Que ahora mismo no nos interesaría eso, porque a lo mejor estos links simbólicos están hasta fuera de este árbol. Y luego, /documentum, /files, /data, será, digamos, el primer directorio, que es en el que estoy, y luego espacio blanco, MNT. Que es donde has montado el otro. Exactamente. Si no dice nada, en este caso, si hay silencio administrativo, si el comando diff no dice nada, es que esos dos directorios son idénticos. Ahí Sócrates da el visto bueno. Ahí Sócrates da el visto bueno y le tapo la boca. Yo luego he probado, os lo digo porque esto lo he probado, me he molestado en corromper, no más que corromper, meter una línea más en un fichero en el destino o en el origen y te lo canta. Te dice, ese archivo en el 1 difiere del otro archivo en el 2 y te lo canta, pero así. O metes un archivo ahí extra y te dice, ese archivo no está en el 1 o viceversa. Es decir, el comando diff -rq nos demuestra de forma irrefutable que esos dos directorios son iguales, ¿vale? Con lo cual yo le envío estas evidencias, las recopilo, y no solo esto, sino que, vamos a ver, ya no es dentro de la broma de que, por supuesto, que en el trayecto se ha podido corromper algún fichero. Entonces, el diff me lo canta, y si el diff me lo canta, justo hago un retry en ese fichero. Pero yo le envío todas estas evidencias al cliente y le digo, mira, tu aplicación, tu aplicación Documentum no arrancará por la razón que sea, pero no porque la capa de Linux haya copiado mal los contenidos. Y lo convierto en un procedimiento estándar. Es decir, ya cuando le llegue a un compañero, eso ya se escribe, se sube a un repositorio común de información. Cuando a un compañero le llegue una migración de Documentum en el cual su cometido es copiar una masiva cantidad de datos de un directorio a otro y demostrar
que se ha copiado bien porque es un entorno crítico, pues opera así, ¿entiendes? Y ya está. Luego hay otra segunda manera también de hacerlo, es decir, algún oyente habrá dicho, bueno, pues yo usaría RSync, pues haces muy bien usar RSync. Sí. De hecho, yo también uso RSync a veces. Entonces, RSync no me voy a extender mucho. RSync tiene una opción que es --log file. Me interesa esa opción, porque esa opción también se la voy a aportar al cliente. En esa opción va file por file y te dice, lo he copiado. Con lo cual, si no aparece alguno, ahí en ese log file es que pues algo habrá pasado, que no se ha copiado. Digamos que tienes un log de todos los files que se han copiado. Y eso también puede ser una prueba para el cliente. Y luego, lo más importante, Eduardo, el RSync es un poco una herramienta, vamos a llamar, de desobediencia. Te voy a decir por qué, porque esto suena un poco tonto. La desobediencia es la siguiente. Digamos, cuando ellos el sábado paran la aplicación y tú lanzas el SCP, ¿vale? Copias todo, ¿vale? Pero yo el día antes lo hago con RSync y me callo la boca. Y lo hago con el destino. Y en vez de tirarte 3 horas, te tiras 5 minutos. Y al día siguiente, cuando ya han parado la aplicación, solo copia el delta, lo que ha cambiado. Con lo cual, si voy a mover medio tera, a lo mejor, imagínate que de medio tera, 40 gigas han cambiado. Vale, estupendo, pues copio 40 gigas. Pero el resto, hasta 460 gigas, ya lo copié el día antes haciendo trampa. Porque RSync dice, oye, si es lo mismo no te copio, este ha cambiado, te copio, ¿me entiendes? Eso es muy típico. También te puede echar la bronca, porque si alguien mira y ve un proceso de RSync con esa copia, dice, oye, tío, me estás penalizando la máquina y te voy a mandar a donde sea. Pero no, eso nunca nos ha pasado, por ejemplo, Yo siempre para migraciones, siempre que puedo instalar el RSync en el otro extremo o que esté instalado, utilizo RSync. Siempre. RSync, claro. Siempre. SCP te lo copia todo. Es que te pueden morir. Pero el RSync. Que en este caso, como tienen que parar la aplicación, entonces, claro, muchos ficheros ya quedarán en su estado en el que tienen que estar. Esos son los que realmente se van a copiar. Pero si tú, digamos, haces esa pequeña trampa antes, pues mira, te ahorras esa... Cuando pongas el comando time antes del RSync, pues notarás, y dices, oye, tarda mucho menos, claro. Es que, efectivamente, ayer lo hice con la aplicación abierta. Claro. Pero solo está copiando el delta, los ficheros que han cambiado. Claro. Con lo cual me ahorro una cantidad de trabajo tremenda. Entonces, nada, estas evidencias de las que he mencionado, contar el número de ficheros, sacar el checksum de todos los ficheros y con el comando diff ver si hay diferencias entre un directorio y otro, son las 3 evidencias que se le deben mostrar al cliente si tiene duda de que la copia se ha hecho bien. Y de hecho ya ni siquiera le preguntamos si tiene duda o no tiene duda, es decir, lo convertimos en rutina y es parte del procedimiento de migraciones en entornos críticos. ¿Vale? Te pasas directamente esto y se acabó. Vale. Y ya está, ese es el tema. No, vale. Si tú quieres decir algo, está... No, a mí eso... yo es que claro, lo hago, no hago todo esto de agarrar y hacer los checksums y tal. Eso en caso de que falle, pero claro, tú piensas que lo que yo estoy copiando son webs, normalmente. Entonces, eso es fácil, o funciona claro. Normalmente, ¿vale? A veces es algo así un poquito más tal, pero... Y tienes una gran confianza, porque la verdad es que es así, de que se va a copiar bien. Claro, sí. Bien. El problema viene aquí de cuando alguien pone en duda, o sea, son entornos críticos, la gente con la que tratas no es nada simpática, ya te lo digo, Hay gente que no tratas de nada, que tal, no es nada simpática, y entonces tú tienes que andarte con pies de plomo. Pero yo lo que he visto también es que cuando fallan copias realmente se ve, porque tienes un montón de ficheros a cero. Ah, no, claro. O sea, se ve, o sea, es algo, no tienes que hacer nada, o sea, tú agarras, le haces un ls menos isla o lo que sea, y ves unos ceros ahí que no tienen que estar. Claro, y cuando va progresando el comando SCP, quieres saber cosas raras. Sí, se ve. Sí. Y bueno, y en el caso de como hemos contado con el RSync, el --log file, cuando lo abres, pues ves, está aquí reportando errores. Aquí esto no va bien. Puede ser por ancho de banda, por corrupción, por la razón que sea, ¿me entiendes? Por la razón que sea, Pero vamos, generalmente cuando esto va bien,
hay que, digamos, decirle al cliente, bueno, lo hemos copiado y te damos la garantía de que lo hemos copiado bien. O sea, si luego no te arranca, claro, porque si luego te llaman diciendo que se ha copiado bien, pues eso es lo que ya nosotros tenemos que evitar, cualquier duda de que se haya copiado bien. Muy bien, bueno, pues pasamos al siguiente. Emprendimiento. Kernel Panics, actualizas el kernel y de repente tienes kernel panic. Pues sí, generalmente cada X tiempo, en entornos medianos y grandes y no tan medianos, hay que hacer una actualización de seguridad o hay que actualizar la máquina. Sí. Parte de la actualización es que se actualice el kernel, es decir, hay lo que se llama un kernel esperado. Digamos, tú puedes, digamos, meter un comando yum para saber qué kernel te va a meter. Puedes hacer un dry run. Sí, como en rsync además tienes menos dry run, sí, creo. Pero en Yum también haces un dry run y te dice lo que te va a instalar si tú te decides ya a hacer la actualización con el Yum. Entonces aquí, bueno, pues lo hacemos con lo típico. Pues hay que parchear 800 máquinas y de las 800, como digo yo siempre, pues aproximadamente 740, todo perfecto. 60 dan tipos variopintos de problemas, pero hay muy pocas, pero las hay que no arrancan. Sí. Y de repente sale que no sé, ¿vas a poder, Eduardo, poner la pantalla de Kernel Panic en las notas del programa? Claro, lo pongo todo, lo que me has puesto lo pongo todo, no te preocupes. Pues veréis esa no arranca, y entonces veis el Kernel Panic, ¿vale? Vamos a ver, el Kernel Panic es cuando, en este caso, hay muchas, como digo yo, encarnaciones de Kernel Panic, ¿vale? Pero una de ellas es que, digamos, no puede cargar el kernel porque es que, digamos, antes de arrancar Linux, es una cosa que todos tenemos que estudiar también para la certificación, antes arranca un Linux como en memoria. Ese Linux en memoria es el que mete los drivers que luego pueden realmente acceder al disco duro de verdad y arrancar de forma ya genuina el Linux, ¿me entiendes? Pues cuando ese fichero de imagen que se llama init rams fs se corrompe o no se genera bien, se genera una pantalla como la que veréis en las notas de programa. Es el kernel panic típico de cuando se ha hecho una actualización y el kernel, o a lo mejor el kernel está como una rosa, pero el kernel, siempre el kernel y el init ram fs van pareados, ¿entendéis? Si vosotros metéis en el /boot y dais primero dais un ame-r, veréis la versión del kernel que tenéis. Si dais un ls-l vm linux y la versión que sea o asterisco y luego init ram fs asterisco, veréis que siempre hay una coincidencia entre el VM Linux con la versión y el init ram fs con la misma versión que el kernel .img. Ese fichero de imagen ahí dentro, eso es lo que se va a cargar, se llama init ram file system. Ese es el sistema de ficheros que se va a cargar en memoria RAM para ayudar a que arranque la máquina en una de las fases. Entonces, cuando ese fichero no se genera bien, se produce el kernel panic, es decir, no se carga el kernel y se produce lo que se ve en la imagen. ¿Qué hay que hacer? Pues como aparece, hay que volver a rebotar la máquina y arrancas desde un kernel anterior, es decir, desde el kernel antes del parcheo. Claro. Y la máquina arranca con una rosa. Es que no hay ningún problema. Te vas al directorio de boot, ¿vale? Haces un ls y ¿con qué te encuentras? Porque a lo mejor el kernel está estupendamente, pero el init ram fs ocupa muy poco, ocupa 0 o muy poco, o no está. O estando, le haces el famoso file y el nombre del fichero y te contesta una gilipollez el comando file, porque no está, ese fichero está hecho una mierda, no está en condiciones. ¿Qué hay que hacer? Pues una cosa que es cuando uno va a hacer patching, cuando haces patching y te toca ayudar a máquinas que ese pequeño tanto por ciento de máquinas que no han podido,
gracias a Dios, un muy pequeño tanto por ciento entra en el kernel panic por esta situación, y lo que tienes que hacer es lo que se llama un dracut. Y tienes que volver a crear el fichero, el init runfs. ¿Cómo se hace? Pues como viene ahí en las notas. ¿En las notas? Sí, viene dracut. O sea, dracut suena como, yo qué sé, suena a nombre de polo. No sé, eso suena a nombre de... a nombre de helado. Es no, está bien. Sí, había uno que era así. Sí. Dracut, luego espacio, menos v, verboso. Menos forte. Menos forte significa que si tu init runfs que tienes ahí es una mierda, no hace falta que lo borres. Ya lo va a machacar el propio comando, ¿vale? Y hay que tener un cuidado extremo. Ponemos init runfs guión, y todo el chorizo que se pone ahí se tiene que corresponder exactamente con la versión del kernel, con lo que se obtendría si la máquina hubiera arrancado correctamente. Si yo tecleo un name-r, me da un chorizo, ¿vale? Un chorizo que es la versión, la release, el patching, bla, 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 la arquitectura. O sea, tiene que ser, después de init runfs, hay que poner lo mismo que viene después de VM Linux, ¿vale? Eso empieza por 3, bueno, en este caso, en el ejemplo empieza por 3.10, y en el caso de VM Linux acaba por 86-64, la arquitectura. En este caso, en el init runfs es por 86-64, acaba en eso, pero .img, ¿vale? Y luego, a continuación, hay que poner toda la versión, nada más que eso. Pero la que va a arrancar, no la que tienes ahora. Exactamente, la que va a arrancar, la esperada, la esperada. Entonces, bueno, si os dais cuenta, no podéis teclear en este momento una de -r, porque os va a dar el kernel con el que habéis arrancado, que es el anterior. No claro, vale. Por eso. Vale. Entonces, lo que hacéis es, con esto, ya veréis que ahí pasan un montón de cosas, empiezan a pasar ahí un montón de cosas, y se genera el fichero init runfs, tal y como lo hemos puesto en el comando. ¿Qué se hace? Pues vemos que existe. Lo tentador es rebotar la máquina, y casi con toda seguridad la máquina va a arrancar, porque en este caso, dentro de las diferentes encarnaciones que tiene el kernel panic, que cada una tiene su tratamiento, en este caso el tratamiento es un dracut, y volver a generar ese fichero init runfs con dracut, ¿vale? Y bueno, pues esto es una... Os animo a que lo borréis, y lo volváis a generar, pero vamos, con dos narices, que es que no hay ningún problema. Yo lo he hecho un montón de veces para ensayos y tal, y lo genera perfectamente. Y es un truquito muy bueno, ¿eh? Antes de generarlo, poner los 5 sentidos, o si es una máquina virtual, hacer un snapshot antes, más que nada, pues si... No se os debería complicar en absoluto. Y si el día de mañana intervenís en un patching masivo de máquinas Red Hat, alguna va a tener esta pantalla, y si el tratamiento es volviendo a crear el fichero init runfs con la versión del kernel esperada, versión y luego arquitectura esperada. Que hay mucha gente que cuando ve un kernel panic lo primero que hace es buscar el CD y decir voy a reinstalar. No, por Dios, no. Por Dios, no, hay que tener un poquito... Antes de eso hay que echarle un poquito de más valor. Hay que gastar balas antes de hacer eso. Claro. Y Eduardo, yo con esto ya te voy a decir una última cosa que nos ha pasado, que es la siguiente. Vamos a ver. Esto es como todo el mundo le ha pasado, pero nadie lo quiere confesar, ¿no? Son esas cosas que... A ver, sorpréndeme. Sorpréndeme. Pues, vamos a ver, en mi empresa ya nos habían dado unas cuantas charlas sobre el tema de las contraseñas, la seguridad. O sea, cada X tiempo nos llaman. Lo que pasa es que el otro día recibimos una llamada que ya no era una charla, sino ya era una instrucción o una orden, por decirlo de alguna manera. Queda terminantemente prohibido, dieron hasta un plazo, en ficheros de texto, agrupar usuario y contraseña para acceder a los servicios. Es decir, eso que tenemos todos, o que hemos tenido todos, es decir, me voy a la máquina, al satélite. Y entonces hago un cat
passwords. Y ahí están, ¿no? No me acuerdo de la URL del satélite. No hay ningún problema. Copiar y pegar. Y ahora, ya me está pidiendo la contraseña. Copiar y pegar. Claro. Fichero de texto. Pego. Entro. Hago lo que tengo que hacer. Hago lo que tengo que hacer en el satélite. Y luego me salgo y tan tranquilo. Prohibido. Ya. Es más, nos han dicho, ojo, nos va a llamar el auditor. Estamos todos en casa, ¿vale? Pues supongo que muchos de nuestros compañeros, de nuestros oyentes están en casa. Estamos todos en casa. Me va a llamar el auditor. El auditor viene con un guión. Me va a decir, conéctate a tal, cual, tal. O sea, no, se va a entrar a fondo, ¿eh? Entonces, le tengo que demostrar que todas las contraseñas las saco de un gestor de contraseñas y que ninguna contraseña es visible. Es visible. Claro. Y luego otra cosa, porque ya, nos han dicho cómo tenemos que preparar la auditoría. Entonces, nos van a preguntar también que dónde voy a guardar el fichero maestro de contraseñas, que hay que contestar que en mi Google Drive privado, ¿entiendes? Con lo cual, si me roban el portátil, no van a poder hacer nada, y yo con ese fichero maestro de contraseñas, en la nueva instalación de KeePass o del programa que emplee, pues las tengo todas otra vez, pues realmente viven ahí, a cambio de que yo meta la contraseña maestra para poder empezar a trabajar. Entonces, Eduardo, si quieres nos cuentas tu visión de esto. Hombre, a ver, yo creo que la contraseña más segura es no usar contraseñas, siempre que se pueda, ¿vale? Pero eso no siempre es posible, porque no puedes hacer un SSH a todo. Y, por ejemplo, antes hemos dicho hacer un diff de una máquina a otra y montando en MNT por SSHFS, por ejemplo, ¿no? Lo suyo es entrar con SSH -A mayúscula, root, a lo que sea, para que tu llave pase y tu llave luego la puedas pasar para hacer un SSH a la segunda máquina. Eso sería la forma idílica, maravillosa de trabajar. Pero no siempre se puede trabajar así, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que tener passwords, ¿vale? Por suerte o por desgracia. Gestores de passwords, hay mogollón, muchísimos, ¿vale? Entonces, todo depende un poco de cómo lo queramos enfocar. Si habláis con una empresa que trabaje en todo con Macs y tal, desde hace mucho tiempo, estas suelen trabajar con una aplicación que se llama OnePassword, que hace relativamente poco, si no recuerdo mal, que ya se puede utilizar en Linux, ¿vale? Está muy bien, la aplicación está estupenda. Lo único que tu password, vete a saber dónde está, ¿vale? La tienen ellos en algún sitio. Yo no sé eso si a tu auditor le iba a hacer mucha gracia o no, pero bueno, está por ahí. Y bueno, y son servicios que tienen un coste, ¿vale? Los he apuntado aquí porque por curiosidad, para que la gente lo sepa, ¿vale? La personal son $36 al año y la de la familia son $70 al año. Si lo vas a usar para trabajar son $95 por persona. La aplicación de tener las passwords, que tú no tienes las passwords, las tienen ellos, ¿vale? Entonces eso hay muchos auditores que no les acaba de gustar. Porque tú antes has hablado de tu fichero de llaves maestras, ¿vale? Entonces deduzco que estás hablando de un KeePass. Sí, estoy hablando de un KeePass. Un KeePass, entiendo. Entonces, es el que está en la VDI. El que está que los ha puesto en la VDI. KeePass es una cosa que está muy chula, está muy guapa, a mí me gusta mucho. Y el tema es que tienes un fichero de llaves. Un fichero de llaves es un fichero donde se van a guardar las passwords. Pero tú necesitas una password para desencriptar el fichero de passwords, evidentemente. Entonces, la idea no es que cada uno tenga su propio fichero de passwords. La idea es que ese fichero de passwords esté centralizado. No sé si estamos hablando de lo mismo. ¿Puede ser? ¿No? No. Cada uno tiene el suyo. Lo único que nos dijeron es que el auditor no tiene que ver que todas las passwords que inyectamos vengan del gestor de contraseñas y que el fichero maestro de contraseñas esté en un lugar seguro. Vale. Que acceso yo. Pues el KeePass está bien porque el fichero de passwords lo puedes tener en un lugar seguro, que puede ser un Nextcloud que tengas con acceso local solamente desde tu VPN, por ejemplo. Así si pierdes el portátil no pasa absolutamente nada, ¿vale?
y que lo tengas ahí en un directorio tuyo en el Nextcloud o en un directorio en la red o donde sea. Una gracia que tiene esto es que el mismo fichero lo puede usar varias personas a la vez. Problema que a tu auditor no le va a gustar. Todos van a usar la misma password para desencriptarlo. Pero bueno, oye, yo creo que eso es mucho mejor a no que haya 17 versiones del mismo fichero de contraseñas y que cada uno tenga una distinta. Eso al final lo único que provoca es que la misma contraseña, que para un sitio tengamos 5 contraseñas distintas y solo funciona uno y solo la tenga uno. Entonces, tener en KeePass centralizado el fichero de llaves, pues es una opción muy buena. Además, KeePass tiene una cosa muy interesante, ¿vale? Es que tiene... ¿Cuántos clientes hay de KeePass? De KeePass hay... No sé. Mira, estoy aquí abriendo la password de la página de KeePass. Puede haber 25 clientes compatibles con KeePass. Sin problemas, ¿vale? Y es compatible pues con Android, con Linux, con Windows, con lo que tú quieras. Vale, esta es una opción. Luego tenemos otras opciones más chulas, ¿vale? No sé si conoces Bitwarden. Bitwarden me suena un gestor de contraseñas, pero más bien para entornos Linux, ¿no? Bueno, entornos, bueno, ya para todo. Realmente casi todos funcionan para todo. Esto funciona para todo. Está muy bien Bitwarden. Es tipo OnePassword y tienes dos formas de funcionar con él. Una es como OnePassword, que es que las contraseñas las tienen ellos. Pero claro, Bitwarden es una herramienta open source. Entonces, tú puedes, si quieres, instalarte el servidor de Bitwarden. Entonces, tú, tus claves las estás pidiendo a un servidor que es tuyo y que está en tu infraestructura. Lo cual es muy interesante. Y no tienes el tema de los ficheros de claves compartidos, tal, no sé qué. Y está muy bien. Entonces, si vais a bitwarden.com/help/article/install on-premise, pues tenéis como es una instalación on-premise del servidor de Bitwarden. Y bueno, os cuenta cómo hacerlo. Lo podéis instalar directamente en Linux, lo podéis instalar en Windows, lo podéis instalar en Docker, podéis instalarlo como os dé la gana. Y está muy bien. Y los requisitos tampoco son muy, muy fuertes. Te piden una maquinita con un par de cores y 4 GB de RAM. Yo creo que eso cualquier cosa, vamos, yo creo que todos podemos tener eso. Problema, por Dios, hacer backup de esta máquina, ¿vale? Porque si no hacéis backup de esta máquina estáis muertos. Esta máquina para vosotros es muy, 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 muy importante porque es la que guarda todas vuestras passwords. Entonces no tenéis que tener un post-it apuntada a la password para entrar en esa máquina, ni ciertas cosas. Esa máquina tiene que estar bien, bien protegida y sobre todo bien asegurada. Protegida no van a ver nada si entran dentro, ¿vale? Pero sí que tenéis que tener cuidado que esa máquina os esté dando servicio a vosotros. A mí es la opción que más me gusta. Lo que pasa es que a tu auditor yo no sé qué gustos tiene y no sé qué ISO de todas las que hay es la que más le gusta y cuál es la que sigue y cuál es... Lo cual es bueno cuando te van a hacer una auditoría saber qué esperan encontrar. Mira, yo hace años en una... Bueno, tampoco hace tantos años. En una de esas calls en las que alguien tenía que presentar pantalla, sí. Tenía que acceder... la persona tenía 2 monitores, ¿no? Entonces, en un monitor presentaba lo que quería presentar y en otro monitor se ve claramente que tenía... Bueno, se vio luego. Tenía el típico archivo de texto con usuarios y contraseñas. Entonces, en lo que, claro, se empezó a liar, porque a nivel técnico se empezó a liar, entonces hubo un momento en el que arrastró el Notepad++, donde tenía todas las contraseñas muy bien organizadas, así y tal, todo muy bien. Muy ordenado el hombre, ¿no? Hubo un momento arrastrado, ponle que visualmente fueron, yo qué sé, 5 fotogramas. Pero para un print screen es suficiente, ¿eh? No, pero es que todo eso se grababa. Ah, encima. Uf. Todo eso se grababa y luego se enviaba a la grabación. Con lo cual, te vas a la grabación, te vas al minuto tal, y si es que fue un momentito, si es que además es que el chico lo hizo porque es que quería como coordinarse y tal. Bueno, me acuerdo que fue una conferencia estupenda y tal, pero oye, dio el cante. Dio el cante. Y a mí me ha pasado también que muchas veces estoy dando a compartir pantalla, comparto una pantalla
Pero ojo, mi fichero de contraseña está abajo y ya tengo yo cuidado de que no me pase lo mismo. Pero claro, es que en un momento determinado te lías o te distraes y de repente arrastras donde no debes, o yo qué sé, o das un doble clic y se te abre en el monitor. Que te puede pasar cualquier cosa. Que nunca lo ha hecho. Joder, pero siempre se abre abajo, pues te ha abierto arriba. ¿Sabes por qué? Mejor lo abrirías antes, lo subiste arriba y se queda ya en memoria que ahí tiene que abrir arriba. O sea que realmente estoy de acuerdo en que es muy poco profesional mantener toda esa información en un fichero de texto, la verdad. Y luego para las contraseñas, además es interesantísimo generar contraseñas aleatorias por cada cosa que necesites. Claro. Porque si usas un gestor de contraseña, pero todas son iguales, mira, en serio, tírate la vía del tren, ¿no? O sea, no... Bueno, en cualquier caso, Eduardo, yo tengo ya todo preparado. Lo tengo todo preparadito. Estoy esperando la llamada del auditor. Cuando quiera, donde quiera. Bueno, no sé. Y luego además contaros que no todos es OnePassword o Bitwarden o KeePass y las 200.000 versiones de KeePass que hay. Luego está el Mickey, el Enpass, el Buttercap el LastPass, tenéis lo que queráis. O sea, realmente hacéis una búsqueda en vuestro navegador favorito, en vuestro buscador favorito, y vais a encontrar toneladas. Que los queréis por consola, también. Pero a mí me gustan más de estos que van con todo integradito, porque además de entrar por consola, sueles entrar con el navegador y hacer cositas y entonces pues es más cómodo. Y por consola, pues bueno, todo lo que podáis hacer por SSH u otro tipo de autenticaciones centralizadas, muchísimo mejor, siempre. Yo creo que así gestores de contraseñas tampoco creo que haya que volverse loco aquí a contar mucho más. No, sencillamente yo creo que lo que quería transmitir es lo que me ha pasado y lo que es que ya, digamos que esas charlas en las que nos recomendaban se ha convertido en que pasemos a la acción, sencillamente. Claro. Que es muy bonito que te den una charla, que tal, pero que esta vez nos están diciendo, oye, por favor, migrarlo todo ya a un gestor de contraseñas y va a haber una persona que va a comprobar a ver si lo habéis hecho y lo habéis hecho bien. Claro. Así que nos estamos. Claro. Bueno, muy bien. Pues un placer, como siempre. Con esto completamos el cuarto emprendimiento y un placer, como siempre, grabar contigo, Eduardo. Ya para otoño, a ver qué nuevos temas traemos. Vamos a ver qué traemos, porque ahora viene el veranito salvaje este. Sí. Y bueno, yo alguno grabaré. Tú sabes que yo a veces no te animas. Yo de vez en cuando me voy animando. Y nada, pues muchísimas gracias como siempre. Y muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a nuestros oyentes. Yo creo que los oyentes se lo van a pasar pipa con lo que se está contando hoy. Así que nada, muchísimas gracias, Linux. Venga, que estés bien. Un abrazo. Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com.